Estimados hermanos, Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Que les habla el hermano Benjamín Montero Cortés. Comentarle que me siento muy afortunado y honrado de poder predicar en esta tarde, en este maravilloso ministerio naciente, nuestra Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Antes de pasar más adelante, quisiera invitarles a escuchar una hermosa alabanza al Señor. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Bien, mis hermanos, habiendo escuchado esta hermosa alabanza, para el día de hoy, el tema que tomaremos lo titularemos como ¿cómo ha sido nuestra peregrinación en la tierra? Para ello, leeremos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 47, del versículo 8 al versículo 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así su palabra, a la que le damos lectura en esta hora. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Amén. Bien, mis hermanos, antes de pasar más adelante, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dé su gracia, nos abra su entendimiento, para poder hablar un poquito de su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias por esta hermosa porción de su palabra, Señor, la que hemos escuchado. Padre mío, abre nuestros entendimientos. Padre mío, en estos pocos versículos que hemos leído, hay, Señor, algo maravilloso que es sin duda tu palabra, Padre Santo, es la misma de ayer, hoy, por los siglos. Y también, Señor, quizás en el relato de ella, Señor amado, vamos a encontrar muchos pasajes de nuestra propia vida, Señor, que hemos vivido en este peregrinar de esta vida. Así como Jacob, Señor, habla de esta peregrinación, que han sido pocos los años y no han sido buenos. Señor, sin duda aquí más de alguna enseñanza, Señor, también rescataremos para nosotros. Te pido, amado Dios, que me des la gracia, me des la sabiduría, me abras el entendimiento para hablar de esta hermosa palabra, Señor, que nos tiene en esta tarde. Bendíganos y guárdenos, Señor, en la comunión de su Espíritu, y nos inclinamos para recibir su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, antes de meternos a la introducción de la palabra del Señor, quisiera invitarle que nuevamente escucháramos otra alabanza al Señor. Será el día en que Cristo volverá y nos lleve con él a morar. Él con ángeles vendrá y nos lleva a la ciudad donde llantos ni penas habrá.
Bien, mis hermanos, el Señor nos bendiga, bendiga estas hermosas alabanzas que se han entonado para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Bien, mis hermanos, primero que todo, doy gracias al Señor por la vida, la salud que Él me presta en esta tierra. Quiero comentarle en cortas palabras que el Señor un día salió a mi encuentro, un día 27 de abril del año 90. El Señor me llamó a estos santos y nobles conocimientos de la verdad. La verdad que yo no conocía, no había experimentado, hermano, lo que el salvado vivía. Si bien es cierto, soy un conocedor del Evangelio desde mi niñez, desde que abrí mis ojos en esta tierra, pero nunca había experimentado un encuentro personal con Cristo. Cuando el Señor me llama en el año 90, pude ver su gloria. Y ahí pude entender, mis hermanos, por qué este Evangelio tan maravilloso, cuando llega a nuestra vida, mis hermanos, nosotros nos enamoramos del Señor. Es algo maravilloso. Viví muchos años, mis hermanos, en la ciudad de Concepción, gocé del gozo de mi Salvador y luego me vine a Santiago, acá contraje matrimonio, y lo más maravilloso que junto a mi esposa servimos al Señor. Dios nos dio 3 hermosos hijos, los cuales podemos decir el día de hoy, yo y mi casa servimos al Señor. Si bien es cierto, nuestro peregrinar han sido en el camino del Evangelio alrededor de más de 30 años, mis hermanos, y dentro de este Evangelio hemos pasado muchas situaciones, unas muy agradables y otras muy dolorosas también, pero mis hermanos, el dador de toda gracia, de toda misericordia, quien coloca la paz en nuestros corazones, quien coloca el gozo en nuestra vida y ese buen deseo de seguir caminando adelante, es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Bien, mis hermanos, no quiero alargarme más en estas palabras de salutaciones. Quiero que entremos desde lleno a la palabra del Señor, el cual el Señor en estos momentos nos tiene acá presente, como ya habíamos anunciado. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 47, y se le dio lectura a 3 versículos, al versículo 8, versículo 9 y versículo 10, unos versículos, mis hermanos, muy maravillosos, mis hermanos, donde aquí, mis hermanos, podemos ver en la palabra del Señor que Faraón le habla a Jacob y le hace una pregunta, y la pregunta es bien sencilla. Le dice, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob responde de la siguiente manera, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pero además a la pregunta que le hace Faraón, Jacob le agrega esta pregunta, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy dice relación de este encuentro de Jacob con Faraón en Egipto. Ahora, ¿cómo se produce esto? Sabemos que Jacob vivía en una tierra lejana, una tierra llamada Canaán, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, lo primero que debemos nosotros, o lo primero que encontramos en los antecedentes bíblicos, que en aquellos años, debido a una hambruna extrema que azotaba la tierra de Canaán, obligó a que Jacob y sus hijos y su descendencia se movilizara hacia Egipto en busca de alimento para poder sobrevivir. Imagínense lo que
la hambruna era extrema. Cuando usted escucha la palabra extrema, significa que en lo máximo no había nada, no había alimento, no había nada. Había una hambruna muy grande. Y por otro lado, Dios ya había preparado un hombre, ¿ya?, para aparejar el camino de Jacob, ¿ya? Y este hombre también había salido de la descendencia de Jacob, ¿ya? Los caminos del Señor, mis hermanos, son insondables. Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no lo entendemos a buena y a primera, hermano. La palabra del Señor dice que, bueno, la reprensión o cual sea la situación, porque así lo miramos nosotros, es dura, ¿ya? Pero en el fondo esto tiene un fin, mis hermanos, que nosotros muchas veces no lo alcanzamos a visualizar, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a mirar a través de la Escritura cómo sucedió esto, cómo llegó José a Egipto, ¿ya? Allí en el capítulo 37 de este mismo libro, ¿ya?, vamos a hacer un correlato de las causales o procesos que permiten que Jacob llegue a Egipto. José era uno de los hijos menores de Jacob. Él se encontraba en el campo cuidando ovejas junto a sus hermanos. Jacob amaba a José porque lo había engendrado en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. José, por ende, le informaba a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Y esto era, lamentablemente, un hecho que hacía que los hermanos aborrecieran a José. Por otro lado, Dios había adornado a José con dones maravillosos como el de revelación de sueños. Dios en su amor le revelaba algunas situaciones, y uno de estos sueños que le mostraba era cuando el sol, la luna, se postraban ante él. Y Jacob, imagínense, Jacob, también en él hubo, en cierta manera, el no entender este sueño. Y le pregunta a José y le dice: entonces nosotros, o sea, tu madre, yo, tus hermanos, nos vamos a inclinar ante ti. Entonces, mis hermanos, era difícil de entender esto. Y un día envió Jacob a José para que fuera al valle de Hebrón, en Siquén, para ver a sus hermanos, porque mis hermanos, nosotros debemos entender que cuando ellos se iban a pastorear sus ovejas, no cumplían una jornada laboral como lo hacemos hoy día, de 8 horas, vamos en la mañana y volvemos en la tarde. No, ellos iban y se quedaban por día en los valles, en los campos. Y bueno, la palabra del Señor dice que Jacob envió ya a José para que fuera a ver a sus hermanos, ¿ya? Ellos se encontraban en el valle de Hebrón, en Siquén, pastoreando las ovejas, y para que le informara también la situación, cómo estaba esto. Y cuando sus hermanos vieron, ¿ya?, que José venía hacia el valle de Dotán, los hermanos, mis hermanos, lo aborrecían, quisieron matarlo de inmediato. Pero ahí intervino su hermano mayor, Rubén, y le ofreció otra opción, y esa opción, mis hermanos, fue justamente venderlo a Egipto. De esta manera, entonces, mis hermanos, nosotros vemos cómo José llegó a Egipto. No fue de una manera muy ortodoxa, que digamos, pero esos fueron los medios que tomó el Señor. No es fácil entender los designios de Dios, mis hermanos.
a veces nosotros nos sentimos incomprendidos, incluso hasta en esto mismo, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros caminamos, pensamos que lo estamos haciendo bien, y bueno, al fin del camino encontramos que todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Pero, mis hermanos, lo importante es que nosotros tenemos que entender que como seres humanos somos un poquito obstinados y muchas veces interpretamos los designios del Señor de acuerdo a nuestra manera de ser, a nuestra conveniencia. Es importante tener una buena comunión con Dios. Yo creo que ahí está la clave, mis hermanos. Mire qué importante las clases que nosotros hemos tenido en la escuela dominical. Mis hermanos, qué importante. Yo recuerdo el primer curso que hicimos, mis hermanos, se trataba de cómo nosotros deberíamos instruirlos en las escrituras, mis hermanos. Y ahí aparecían varias, mis hermanos, maneras de servir al Señor, como leer las escrituras, memorizar las escrituras, meditar las escrituras, tener un tiempo, un espacio con el Señor, mis hermanos, hacer también un análisis personal. Fue un curso maravilloso, el cual a mí personalmente, mis hermanos, me hizo crecer también un poquito más en la gracia del Señor. Bien, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es contextualizar este tema, porque es importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender esta parte. Los procesos fueron difíciles, muy difíciles. Imagínense, José no llegó a Egipto y se sentó en el lugar donde estaba de privilegio, no. En primer lugar llegó como un esclavo a Egipto. Estuvo trabajando en Egipto, fue calumniado en Egipto. Mis hermanos, pero eso fue lo que permitió el Señor para que él pudiera desarrollar estos dones espirituales, ¿ya? Y ahí un cierto día, mis hermanos, ahí dentro de la cárcel, el Señor le mostró una revelación de sueño. Mis hermanos, ya debido a estos sueños, Jacob, mis hermanos, llegó a la presencia de Faraón, porque Faraón, mis hermanos, tenía un sueño y nadie se lo podía interpretar. El sueño de los 7 años de abundancia y de los 7 años de hambruna. Mis hermanos, es un dato no menor que considerar, mis hermanos, que el hijo de Jacob, José, se encontraba en Egipto cumpliendo una función gubernamental importantísima. Era el segundo hombre más poderoso de Egipto. Un hombre muy considerado por Faraón, tanto por sus capacidades cognitivas e intelectuales, como así también sus valores y sus virtudes personales. Estaba considerado como un hombre íntegro, como un valor agregado, mis hermanos, este maravilloso don que Dios le había dado. Bien, mis hermanos, yo me imagino que al saber Faraón que se encontraba el padre de este honorable hombre, maravilloso hombre, sin duda, mis hermanos, quiso conocerlo, saludarlo. Qué honra para él de conocer el padre de este ilustre personaje. Mis hermanos, qué importante es esto, ¿no? Cómo Dios, mis hermanos, al hombre lo levanta del polvo. Así lo dice su palabra. Que del polvo levanta al pobre y al menesteroso del muladar, para sentarlos con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Yo lo creo así, mis hermanos. Lo puedo corroborar con mi experiencia personal, mis hermanos. Cuando el Señor me llamó a este evangelio, recuerdo siempre, Dios me honró en una oportunidad en Valparaíso, en una iglesia donde descendió el poder del Espíritu Santo. En Chile, uno de los lugares donde descendió el poder del Espíritu Santo. Y allí el Señor me habló, mis hermanos,
me dio muchas promesas importantes que en ese momento, mis hermanos, para mí, y les soy bien honesto, porque delante del Señor uno tiene que ser honesto. Me miré a sí mismo y dije, la persona que me habla era un anciano, mis hermanos, y dije, verdaderamente, este hermano no me conoce. Mis hermanos, yo dudé. Todo lo que me dijo, dudé. Dudé de lo que el anciano me hablaba, el Señor me hablaba a través del anciano. Pero bueno, mis hermanos, vamos a centrarlo en esta hora en dos puntos importantes de esta lectura bíblica. A la pregunta que le hace Faraón en el versículo 8, le dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob le contesta, son 130 años, los días de mi peregrinación. Dato importante en esta pregunta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a sus años le llamaban peregrinación. Y lo otro le dice que han sido pocos y malos en relación a lo de sus padres. No me cabe duda, mis hermanos, que Jacob ya estaba cansado en esos momentos. Sin duda estaba muy nostálgico. Quizás cuántas cosas pasaban por su vida, porque van pasando los años, mis hermanos, y uno se pone nostálgico. Y no por la vida que lleva, sino que ya uno se pone más reflexivo. Y a veces empieza a pensar en aquellos pasajes, mis hermanos. Y muchas veces uno, la verdad, no obra de la mejor manera por falta de sabiduría, porque no está en las condiciones que quizás uno desearía, mis hermanos. Y la palabra del Señor, bueno, acá nos dice que Jacob, sin duda, mis hermanos, vinieron muchos recuerdos. Yo me imagino la huida ante su hermano Esaú, cuando lo quería matar por haberse quedado con la primogenitura. Mis hermanos, sin duda, eso a él, en los recuerdos de ahora, le traía mucho dolor. El engaño de Labán, cuando él trabajó 7 años por su esposa y cuando él se da cuenta fue engañado, tuvo que trabajar 7 años para poder recuperar lo que él amaba. Mis hermanos, la supuesta muerte de José, cuando llegaron los hermanos con esa túnica que con tanto amor le había hecho su padre, bañada en sangre, que quizá una bestia salvaje en el campo lo había devorado, y eso sin duda a él lo tenía muy angustiado, mis hermanos. Entre tantas cosas que pasaron después, los comportamientos de sus hijos, que lamentablemente mis hermanos lo dejaron muy mal emocionalmente. Es importante, mis hermanos, que nosotros ya a la edad, sobre todo los que ya vamos pasando o cruzamos el umbral o dimos la vuelta a la esquina, mis hermanos, para nosotros sí están estos días de reflexión. En el caso mío, de repente hay momentos que yo reflexiono sobre mi vida y digo, si yo no hubiese hecho esto, a lo mejor hubiese sido de otra manera, porque sí, hermano, reconozco que uno en el caminar se equivoca. Por eso que la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que retener esta salvación tan grande. Mis hermanos, no tan solo, mis hermanos, quedarnos con esa sensación cuando el Señor a nosotros nos salva, nos perdona, cuando el Señor inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, mis hermanos, y decimos ya es suficiente, ahora me voy al cielo. No, mis hermanos, uno cada día, cada momento que pasa en esta vida, uno tiene que estar pidiendo al Señor la gracia para caminar, mis hermanos, y reconocer, como nos dice la escuela dominical en estos días, mis hermanos, es importante. El pecado es intrínseco en nosotros como persona humana. Mis hermanos, esta carne, ahí lo dice la palabra del Señor ahí en Gálatas, mis hermanos, las
obra de la carne, lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa, lo que hace, dice que se antepone a las cosas del Espíritu. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas y en el capítulo 15, en el capítulo 22, no, en el capítulo 5, versículo 19 adelante. Mis hermanos, la obra de la carne, mis hermanos, se opone, mis hermanos, a las del Espíritu. La del Espíritu, como dice ahí en el versículo 22, es amor, bondad, paz, paciencia, benignidad. Mis hermanos, son los dones del Espíritu manifiesto, el fruto del Espíritu manifiesto en la criatura. Bien, mis hermanos, como ya vemos ya a Jacob muy cansado, y ya revela él, ya no retiene, ya él revela su situación actual, que sus días han sido poco y además han sido malos, no han sido buenos. Mis hermanos, asimismo nosotros reflexionamos también. Yo recuerdo, mis hermanos, nosotros decimos, bueno, no es para tanto, decimos a lo mejor, bueno, en esos tiempos, sí se daban las cosas porque eran otras circunstancias. La gente, bueno, vivía del campo y le costaba en este sentido entender estas cosas, pero mire, yo recuerdo, mis hermanos, y quiero compartir una experiencia que yo viví en el Evangelio. El Señor por muchos años a mí me honró de participar en una iglesia y me honró como jefe de joven por muchos años. Y allí, mis hermanos, en esa iglesia yo conocí unos papitos muy entregados a la obra del Señor, muy trabajadores. Ellos, después de su trabajo, se iban a la iglesia. El papá era un hermano constructor, siempre estaba trabajando en la construcción del templo, de las casas pastorales, reparando los locales, en fin. Y también el Señor lo había honrado, eran profesores de la escuela dominical, mis hermanos. Y ellos siempre los días viernes se preparaban los dos y se iban al estudio bíblico. Y mis hermanos tenían 3 hijos, 2 pequeños y tenía uno ya mayorcito, alrededor de 15 años. Y entonces dejaban a este niño a cargo de la casa con los otros 2 pequeños, pero este niño, cuando salían sus papás, él salía a la calle, se aburría seguramente, porque así son los niños hoy en día. Los niños se aburren por cualquier cosa. Lo cuento por experiencia personal. Mis hermanos, deja usted los niños y dice, oye, léete un libro, si quieres, ahí no te va a aburrir, no, que estoy aburrido, no quiero, en fin. Mis hermanos, y este niño seguramente, no creo que ha sido diferente, salían los papitos y él salía a la calle, se juntaba con sus amigos ahí en la esquina. Tenía más o menos alrededor de 13, 15 años. Mis hermanos, y no se dieron cuenta, y este niño lo hicieron probar droga, al extremo que se convirtió en un drogadicto. A muy temprana edad, mis hermanos, este niño se convirtió en un drogadicto, mis hermanos, empedernido. Y esos papitos, mis hermanos, empezaron a buscar ayuda para poder solucionar este problema y pedían la oración en la iglesia y lloraban, sufrían por este niño. Y buscaban por aquí, internarlo por allá, pero no había caso. Se lo llevaban para la casa, el niño dormía como un animalito, vendió su colchón, vendió su velador, hasta la puerta de su habitación la vendió. Y recuerdo siempre yo conversar con el hermano me decía, se arrulla como un animalito, me decía. Y lloraba. Hermano, estos son los peregrinajes de nuestra vida. Pero usted dirá, pero ¿cómo? Si era hijo de Dios, mis hermanos, pero el enemigo anda como león rugente
buscando, acechando a la presa, mis hermanos, y nosotros no estamos ajenos, mis hermanos, solamente basta que nosotros nos descuidemos un poco y el enemigo está ahí, mis hermanos, detrás de nosotros. Por eso que la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Hermano, nosotros tenemos que ser prudentes, como la serpiente, dicen las Escrituras, sencillos como la paloma, mis hermanos, y siempre mirando al blanco de la soberana vocación. Mis hermanos, estos hermanos eran jóvenes, mis hermanos, pero ya, mis hermanos, cuando ellos ya cumplieron 50 años, nos miramos con mi esposa, mis hermanos, parecieron unos verdaderos ancianos. Fue tanto el dolor que produjo esto, mis hermanos, que se volvieron unos ancianos porque no encontraban respuesta. Oraban, ayunaban. ¿Qué no hacían, mis hermanos? Lo internaban en un lado, se arrancaban. En fin, mis hermanos, fue un sufrimiento que duró alrededor de 10 años. ¿Qué le parece a usted esta experiencia? ¿Qué le parece? ¿Usted puede semejarla a la vida de Jacob? Jacob no tenía 3 hijos, tenía 12 hijos. Imagínense, varones. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo sería su peregrinar? ¿Cómo sería difícil? Entonces, mis hermanos, como dice aquí la Escritura, mis hermanos, donde él hace esta acotación, dice que han sido 130 años, han sido cortos y han sido malos. Así lo dice aquí en las Escrituras. Así. 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida. Mis hermanos, a veces de repente nosotros somos resilientes, pasamos por estos procesos difíciles, pero la palabra del Señor dice que nosotros no nos debemos de cansarnos, mis hermanos, de hacer el bien, mis hermanos, porque haciendo esto, mis hermanos, el Señor, va a llegar un momento que va a aparecer ese sol de justicia, mis hermanos. Acá nosotros lo que tenemos que ver, y que es importante, mis hermanos, que Jacob, mis hermanos, sabía que la bendición que él había recibido, mis hermanos, estaba más allá del sol. Si bien es cierto, él traía una bendición, ¿ya? Dada a su padre Abraham, porque, mis hermanos, sin duda, dentro de esas conversaciones que tuvo Abraham con Dios, le dijo, mira, como la estrella del cielo será tu descendencia. Hacía una promesa muy grande, como la arena de la mar, mis hermanos. Es muy hermosa, mis hermanos. Y por mal que nosotros vivamos, mis hermanos, pasemos en esta vida, nosotros siempre tenemos que mirar, mis hermanos, a este blanco de la soberana vocación, porque nuestros días en esta tierra solamente es un peregrinar. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Usted dirá, no, yo soy chileno, yo soy mexicano, yo soy norteamericano. En este ministerio naciente encontramos diferentes lados, y aprovecho también desde acá mandar un saludo a mis hermanos de Argentina, de México, Estados Unidos, acá en Chile, en diferentes lugares, mis hermanos. El Señor les bendiga. Mis hermanos, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así lo dice su palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nos espera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé su gracia para que nosotros también lo miremos de este punto de vista. Mis hermanos, si bien es cierto, el Señor mejora la vida presente en esta vida, pero ese no es el objetivo. El objetivo es llegar a los cielos. Eso es lo que a nosotros nos mantiene mirando y caminando en este evangelio, mis hermanos, que el Señor a nosotros nos ha trazado. No es otro, mis hermanos, más que este de caminar
mis hermanos, en este evangelio maravilloso. Jacob entendía, mis hermanos, entendía que en esta tierra era solo un peregrino más, ¿ya? Y que su riqueza, mis hermanos, no la iba a encontrar, mis hermanos, en esta tierra, ¿ya? Si nosotros leemos ahí en el libro de Hebreos, en el versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso no es otra cosa, mis hermanos, de esta herencia, de este evangelio. Mis hermanos, lo más grande es que en esta tierra nosotros seamos constituidos, seamos, mis hermanos, ungidos, seamos revestidos, mis hermanos, con estas ropas celestiales, espirituales, mis hermanos. Acá verdaderamente, mis hermanos, nosotros, si bien es cierto, vamos a ser incomprendidos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en colegios, mis hermanos, a muchos no les gusta, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es una cosa contradictoria, pues, mis hermanos. Nosotros logramos haber conocido una enseñanza diferente, mis hermanos, en los colegios. Cuando nosotros llegamos, yo recuerdo, a nosotros nos revisaban las uñas cortitas, el pelo bien corto, mis hermanos, sin aro, sin nada que adornar. En el colegio, yo estaba hablando de un colegio secular, mis hermanos. Los zapatitos bien lustrados, ahora no, mis hermanos, todo eso no se toca. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros estamos viviendo un sistema gubernamental diferente, donde la ONU ya ha implantado también sus normas y ha alcanzado sus tentáculos a diferentes países, mis hermanos. Y ahora aún cada vez se viene más con esto de la Agenda 2030, mis hermanos, que no voy a desviarme hacia ese lado, pero sí tenerlo presente, mis hermanos, que lo que rige al mundo, mis hermanos, ya no es una norma moral, todo lo contrario. Ellos hablan de los derechos. El otro día escuchaba, mis hermanos, de estas personas que se creen Goomer, que se creen animales y quieren que se les respete y se les reconozca como animales. Entonces, como ahí usted puede ver, incluso hasta demencial, las normas que están saliendo. Entonces, el Señor nos dé de su gracia, mis hermanos. La palabra del Señor dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis hermanos, y permítame decirles que dentro de nuestras congregaciones no se meta, mis hermanos, en nosotros. ¿Y por qué este lo hace? ¿Y por qué yo no tengo que hacerlo? Mis hermanos, no es una pregunta sabia. Que si Él lo hace, ¿por qué yo no? Mis hermanos, la palabra del Señor a nosotros nos enseña cómo conducirnos a través de las Escrituras. Ahí el apóstol Pablo, a Timoteo le habla en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Imagínense, hermano, qué libro más maravilloso y útil para instruir, para corregir en justicia. Por eso, mis hermanos, que muchas veces nosotros hemos escuchado que las normas, las leyes que hoy nos gobiernan o nos tenemos que regir son como trapos de inmundicia delante del Señor. Usted no puede comparar una norma secular con la norma de las Sagradas Escrituras. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Mire, pasaron casi 10 años. No quiero dejar esto concluso. Pasaron
alrededor de 10 años, mis hermanos, y este jovencito, que a la edad de 13, 15 años se había introducido en las drogas, estaba encadenado por esta droga, ya mis hermanos no tenía carne en su hueso, era puro cuerito. Mis hermanos, en Arica, fíjese, el Señor lo alcanzó en un centro de rehabilitación cristiano. Y allí el Señor hizo la obra en mi querido hermano. Mis hermanos, el Señor hizo una obra maravillosa en este joven. Me puede creer que ahora este jovencito tiene su casa. Tiene 2 hermosos hijos. Un hogar constituido. Él, su esposa y sus hijos sirven al Señor. Y son muy fieles, fíjese. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, mis hermanos. Por eso que la palabra del Señor dice que nosotros no nos cansemos. A veces, de repente, uno como, mis hermanos, como cristiano, de repente ve estos jovencitos drogadictos y de repente lo escucha y dice, pero si yo también fui cristiano en mi tiempo. Mis hermanos, a estos niños que muchas veces de repente nosotros como padres nos descuidamos, lo primero que hace el enemigo, mis hermanos. Estos niños llegan al colegio. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando era niño, tenía como 13 años, y en el colegio me decían, fuma, hácete hombre, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que nuestros hijos entiendan y reconozcan y puedan discernir entre el bien y el mal. Que ellos lo tengan claro, mis hermanos. ¿Qué es lo que le conviene y qué no es lo que le conviene? Mis hermanos, porque hoy en día, mis hermanos, siempre el enemigo busca, sobre todo en estos jovencitos que tienen poco mundo, son vulnerables a las cosas que ellos dicen, pero el Señor nos dé la gracia a nosotros los padres para educarlos, formarlos, mis hermanos, y que ellos también se valoricen como personas, porque mis hermanos, no hay hombre más grande en esta tierra que el hombre que sirve al Señor por convicción, por una obra que Dios lo hace, porque uno tiene un objetivo, y ese objetivo, mis hermanos, está al frente allá, frente a nuestro Señor Jesucristo. La cruz del Calvario no fue en vano, mis hermanos. El Señor nos dé su gracia, el Señor nos ayude a entender estas cosas, mis hermanos. Y por último, un caso no menor, mis hermanos, aquí vemos nosotros a Faraón, representante, mis hermanos, este personaje, señor de la tierra, mis hermanos, si bien es cierto, era un hombre grande, un hombre reconocido, mis hermanos, como el hombre más grande que pisaba la tierra, mis hermanos. Pero fíjese ante los ojos del mundo. Pero mire, Jacob trae una promesa más grande. Y esa promesa, mis hermanos, no era una promesa terrenal, todo lo contrario, traspasaba lo terrenal. Porque Jacob era un patriarca, elegido por Dios. Y a través de él venía una promesa para todos los moradores de la tierra. Y entre eso estaba usted y estaba yo. El Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor nos guarde. El Señor nos dé su gracia para entenderlo de esta manera. Sin duda, mis hermanos, Dios tiene un propósito con usted. Esa es la conclusión, mis hermanos. Y por mal que le vaya, mis hermanos, usted solamente cierre sus ojos y espere en el Señor. El Señor a mí me habló cuando me salvó, cuando me perdonó, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de... no era el libro de Eclesiastés. Me habló el Señor. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar este yugo, mis hermanos, desde su juventud, mis hermanos. Porque así, mis hermanos, uno se va haciendo fuerte en el Señor. Uno va creyendo en el Señor. Uno se va fortaleciendo en el Espíritu, mis hermanos. Y cuando vienen estos vientos, mis hermanos, malignos, que soplan, mis hermanos, el Señor nos tiene firme en la roca. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, para la gloria de su santo nombre. Mis hermanos, los voy a invitar que conforme a la palabra del Señor
el Señor nos dé esa fuerza que nosotros necesitamos. Que el Señor nos haga, mis hermanos, fuerte, mis hermanos, y nos desmayar, porque así lo dice la palabra. No nos cansemos, pues, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos tu santo nombre por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en este día. Señor, recíbalo, nuestra gratitud, nuestra alabanza, y tu palabra, Señor, pueda venir, Señor, a mí, pueda abrazarla, pueda asirme de ella. Pues, Señor, hoy más que nunca lo necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo difícil, donde a lo malo se le llama bueno, y, Señor, y a lo bueno se le llama malo. Señor, acoraza la iglesia, Señor, con la virtud de tu sangre gloriosa, y coloca un espíritu, Señor, de valentía en nuestros corazones. Por eso es necesario, Señor, que nosotros seamos instruidos en las Escrituras, Padre mío, porque así, Señor, sabremos, Señor, también defendernos en el tiempo, Señor, cuando lo necesitemos. Allí, así dice tu palabra, que usted colocará en aquellos mismos momentos palabras, Señor, en nuestros labios. Padre mío, gracias por todo lo bien recibido en esta hora también, Señor. Te pedimos por nuestro amado pastor Reinaldo, por su esposa, nuestra hermana Janet, por sus hijos, como así también sus familiares. Padre mío, bendice a la iglesia, donde quiera se encuentre reunida, Padre mío, a lo largo y ancho de este país como en el extranjero. Obra misericordia y, Señor, permite, Señor amado, también ese buen deseo de seguir adelante, mirando al blanco de la soberana vocación. Te presentamos los enfermos para que usted obre misericordia. Hay muchos hermanos enfermos, Señor, y te pedimos que la gracia de tu Espíritu sea también con ellos. Esta tu palabra sea de fortaleza para su vida. Gracias, amado Dios, por todo lo bien recibido. Ahora permita usted levantarnos revestidos de su gracia en la comunión de su Espíritu, y su bendición se la rogamos a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, el Señor nos bendiga. Ya hemos concluido este hermoso servicio en el Señor, pero sin perjuicio de eso, queremos también dar unos avisos que son para, Señor, conocimiento de la iglesia. El día domingo, mis hermanos, el servicio de meditación. Esto es a las 18 horas o 6 de la tarde p.m., mis hermanos, a través del canal de YouTube para todos los otros países. Así dice los avisos. El día miércoles, taller de mujeres de la Biblia a las 8 p.m. por la plataforma Zoom. El día viernes, taller de lectura bíblica a las 19 horas o 7 p.m. también a través de la plataforma Zoom. Y el día domingo, mis hermanos, la hermosa escuela dominical, donde estamos viendo temas muy importantes como es la salvación. A las 8 a.m. horario de Estados Unidos, supongo, y a las 10 de la mañana en Chile y otros países. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. No nos olvidemos de orar por los enfermos. Se pide la oración por la hija de nuestra hermana Elvetia, por su hija Violeta Ramírez, orando para que el Señor también la liberte, mis hermanos. Señor, tenga misericordia de esta jovencita. Mis hermanos, orando también por nuestro hermano Nelson Astorga, guía de Salamanca, que también va a ser intervenido para que el Señor en su misericordia vaya con él y pueda salir todo bien, porque lo necesitamos también a este varón. Está haciendo una linda labor allí en aquel lugar. Dios les bendiga, los hermanos
mis hermanos, mi hermana Estercita Bae, mi hermana Jacqueline Vergara, orando por ellas también para que el Señor en su misericordia las levante. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Para concluir este servicio vamos a pedir la bendición al Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador, te alabamos y Señor, te damos gracias por todo lo que hemos recibido de parte de usted, Señor, especialmente, Señor, este mensaje que se ha entregado, Señor, sirvan esta experiencia para más de alguno, Padre mío. A lo mejor alguno dirá, el ser cristiano es para puro sufrir, mis hermanos. Quizás, Señor, en su debilidad piensan de esta manera, pero Señor, tú hazlo entender a través de esta su palabra, que no es así. Lo más grande que al hombre le puede pasar en esta vida es poder tener un encuentro personal contigo, mi Señor. En esta hora te rogamos, Padre mío, para que usted, Señor, así lo haga sentir y también coloque aún mayor deseo de estar en su servicio. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que hemos recibido y su bendición se la ruego, Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. El Señor les bendiga.